Hola, yo soy Rodrigo Hernández Bringas, estudiante de la carrera de Arte y Comunicación Digitales, y esta es mi presentación de Proyecto Terminal. El proyecto terminal lleva por título Realidad disociativa. En la definición del tema y problema definimos qué es el trastorno disociativo, que se entiende como aquellas enfermedades mentales que suponen una desconexión entre pensamientos, recuerdos, entornos, acciones e identidad. Los pacientes con esta patología escapan de la realidad de forma involuntaria y peligrosa, por lo que les resulta difícil poder seguir con sus actividades cotidianas con normalidad. Se reconocen tres tipos de distintos trastornos disociativos, los cuales definiremos más adelante. Está en primer lugar la amnesia disociativa, cuyo síntoma principal es la pérdida de memoria en un sentido grave y que no tiene causa en una enfermedad en concreto. Los pacientes con este tipo de amnesia no recuerdan acontecimientos sobre ellos mismos, ni de las personas cercanas o periodos de tiempo relacionados con un momento traumático. En segundo lugar, tenemos el trastorno de identidad disociativo, que inicialmente lo conocíamos como el trastorno de personalidad múltiple. El paciente siente la presencia de dos o más personas que hablan o viven en su cabeza y estos la poseen. Estas personas acostumbran a padecer también la amnesia disociativa. En tercer lugar, tenemos el trastorno de despersonalización y desrealización, el cual implica sentir una desconexión con uno mismo, observar las propias acciones, sentimientos y pensamientos desde la distancia, como si de una película se tratase. En los antecedentes del problema, en el marco histórico-artístico, los proyectos que a continuación se exploran están enlazados en términos de tecnologías empleadas y exploración de temas iguales o similares a los del proyecto terminal. En primer lugar, encontramos Micoftalmia, de 2005, dirigida por Adriana Bravo y Andrea Robles. Es una animación que se sumerge en el mundo cotidiano de Benjamin, una persona con malformaciones en el cerebro, autismo y microftalmia. La construcción sonora se basa en sus estados emocionales y está compuesta de los sonidos que genera él mismo, así como los que le causan fascinación. Además, la imagen se refuerza con el sonido e intenta interpretar las sensaciones y percepciones de Benjamin. En segundo lugar, encontramos a Sylvie, de 1973. Es un libro escrito por Flora Rita sobre el tratamiento de Sybil Dorsen, un seudónimo de Shirley Ander Manson, por el trastorno de identidad disociativo hecho por su psicoanalista en Cornelia B. Wilbur. También encontramos Split, o Fragmentado en Hispanoamérica. Es una película estadounidense de terror psicológico y suspenso del 2016, dirigida y escrita por M. Night, protagonizada por James McAvoy, basada en la historia de Billy Milligan, en la cual el protagonista padece de trastorno de identidad disociativo, por lo que su psique se ha dividido en 23 distintas personalidades en pugna por manifestarse y tomar el control. En el siguiente lugar encontramos The Mites of Billy Milligan, de 1981, escrita por Daniel Cage, que es una novela de no ficción que retrata al mismo Billy, la primera persona en Estados Unidos absuelta de un delito grave por alegar un trastorno de personalidad múltiple. Continuamos con Flesh and Sand, de 2017, o mejor conocido en Hispanoamérica como Carne y Arena, que es un proyecto de realidad virtual, un corto estadounidense de 2017, escrito y dirigido por Alejandro González Iñárritu, que sumerge a los espectadores en la dura vida de un inmigrante. Frente a este contexto, el proyecto se ubica dentro de las prácticas de videoarte, arte sonoro y arte inmersivo. Genera una visualización de realidad de lo que es el vivir con los trastornos disociativos, manera de experiencia en primera persona. En el planteamiento y enunciación del problema artístico, el proyecto terminal es una investigación sobre los trastornos disociativos, mediante la creación de un videoarte que muestra el cómo afecta y cómo se vive el día a día de una persona diagnosticada con esta patología, a partir de una experiencia inmersiva compuesta por video y sonido, en las que se explora los tres tipos de trastornos mencionados antes: la amnesia disociativa, trastorno de identidad y la despersonalización, basándose en responder la pregunta: ¿cuál es el comportamiento de una persona percibida a través de una mente con trastornos disociativos? Mi justificación: decidí explorar este tema debido a que personalmente todo lo que tenga relación con el ser humano siempre me ha sido de gran interés, ya sea en términos de mente o cuerpo, en este caso enfocándome principalmente más en la mente y el error que se genera tras una experiencia traumática, y a pesar de no contar con un acercamiento directo con los trastornos disociativos, quiero reflejar el comportamiento que se genera en las personas que los padecen. El objetivo del proyecto terminal es comprender los trastornos disociativos, el cómo afectan y cómo viven, con la finalidad de explorar el comportamiento humano mediante una experiencia inmersiva. El objetivo de la propuesta creativa es desarrollar un audiovisual inmersivo que cumpla con la función de simular la experiencia de un paciente que padece trastornos disociativos. La descripción de la propuesta creativa consiste en un audiovisual inmersivo con vista en primera persona, acompañado de un ambiente sonoro con una duración aproximada de 7 a 10 minutos. El contenido del video será la historia de un paciente con trastornos disociativos, el cual será la encarnación del espectador en este espacio virtual. Al iniciar el video
video, conforme transcurre la historia se verán distintos objetos que funcionarán como detonantes para el surgimiento de las otras personalidades. Conforme a las personalidades le quiten el control del cuerpo, los bordes del video se tornarán en un degradado a negro, haciendo alusión a la despersonalización y alejamiento del control original, además de que el ambiente sonoro se cambiará y se escucharán los pensamientos de la nueva personalidad dominante. Conforme avanza la historia, se muestran flashes de imágenes y sonidos del pasado de la personalidad que está controlando el cuerpo principal, esto con la finalidad de representar la amnesia de las acciones pasadas que generan estos trastornos. La descripción de la experiencia o resultado que la propuesta creativa busca generar. En palabras concretas, el objetivo de la propuesta creativa es generar la experiencia de vivir con estos trastornos y cómo afectan tu comportamiento en la vida cotidiana. Los conceptos y teorías que definen y sustentan la propuesta creativa, por no mencionar todos, los dos más importantes para mí, siento que es el concepto de disociación, que es la separación de la conciencia de determinados contenidos mentales, es el mecanismo propio de los trastornos de conversión y de los trastornos disociativos. El concepto de disociación se debe a Pierre Janet. Para este autor, la esencia de las psicosis histéricas era la disociación. Por otro lado está el concepto de trastorno, que es una alteración en las condiciones consideradas normales en un objeto, proceso u organismo. En la psicología, los trastornos de personalidad son aquellas afecciones mentales, comportamentales, emocionales y de pensamiento que interfieren con el desempeño social, esencialmente en el ámbito de las relaciones interpersonales. En la prueba de concepto, la visualización del video en el dispositivo para que sea funcional en realidad virtual tendrá una vista de esta manera como lo presenta la imagen, con un rango de visión total de 140 grados. El video inmersivo contiene dentro un ambiente sonoro espacializado en 360 grados, el cual funciona para crear la ambientación de los lugares visitados en la historia. Y la vista del video, cuando se pierda el control, se verá con la viñeta en degradado a negro, como se presenta en la imagen. La descripción material de la propuesta creativa y su metodología para su producción. En la propuesta creativa se necesita de una cámara para poder hacer la grabación de la historia en primera persona, una grabadora para poder grabar los sonidos de ambiente y las voces que se utilizarán, además de un cast acorde a las personalidades planteadas, junto con una planeación de locaciones para hacer la grabación de estas mismas escenas. En cuestión de software, se necesita una computadora que cuente con los programas de Audacity y Reaper para limpiar y espacializar los sonidos, además de Adobe Premiere para la postproducción y edición del video, y Adobe After Effects para renderizar el video y sea compatible con la realidad virtual. El cómo se va a producir la propuesta creativa está reflejada en la siguiente tabla, dividida en distintas etapas que abarcan las 12 semanas del trimestre. En la primera etapa encontramos la planeación, cuyas actividades conllevan el escribir el guión y la elección de cast. Esto será entre la semana 1 y 2. La preproducción, que es la planificación de locaciones y las visitas a los actores de voz, será en la semana 3. La producción será el inicio de las grabaciones en primera persona con el actor y las voces, que serán las personalidades. Esto conllevará entre la semana 4 y 7. La postproducción, que es la edición y montaje del video, además de su edición y espacialización de las voces y los sonidos de ambiente, llevará de la semana 8 a la semana 11, llegando así a la última etapa de montaje, que será subir el video a una plataforma para que pueda ser visto en internet a través de cualquier dispositivo móvil en la semana 12. Los medios con los que cuento para producir la propuesta creativa está en proceso el comprar una cámara Insta360 Go, que está dentro de mi presupuesto, para que la grabación en primera persona sea mucho más sencilla, debido a que esta cámara es muy pequeña y muy fácil de transportar. En cuestión de la grabadora, cuento con mi dispositivo celular, el cual me permite grabar la voz con una calidad decente y entendible, además de que cuento con los programas de software requeridos para su edición, como fue mencionado antes, en los programas de Audacity, Reaper, Adobe Lightroom, Adobe Photoshop y After Effects. ¿Por qué considero que es viable producir esta propuesta creativa? Lo considero viable debido a que tengo un buen manejo en cuestión de los materiales de grabación, así como lo de los software de edición, además de que cuento con todos los materiales necesarios para su realización, y a pesar de que en una grabación puede generarse retrasos, considero que en esta no es tan fácil que suceda, debido a que el actor principal solo se necesita en algunas escenas y las demás puedo realizarlas por mi cuenta, ya que la perspectiva del video es en primera persona y no se notará si es el actor o no. Estas son mis fuentes de investigación. Y bueno, esta fue mi presentación de propuesta creativa. Gracias.